Astrólogos, mediums, cristales. Son como guías espirituales para mucha gente que está genuinamente buscando paz y propósito. Pero, ¿qué tal si eso no es lo que parece? Porque la mujer cuyo testimonio estamos a punto de ver vivió en ese mundo, hasta que un día descubrió la aterradora verdad que había detrás de todas estas cosas. Lo que va a confesar es una de las cosas más fuertes que yo escuché sobre la nueva era, así que prepárate, relájate, ponete cómodo y escucha esta historia que de verdad yo pienso te va a dejar en shock. Hola, mi nombre es Victoria. Crecí en Brisbane, Australia, Qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas con Dios ahora? 10 meses. Nací de nuevo hace 10 meses. Sí, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tus antecedentes? ¿Cómo creciste? Bueno, mi mamá creció en la fe, conociendo a Dios, conociendo a Jesús. Mi papá, creo que no tanto, así que ellos se casaron en una iglesia católica y yo fui a la escuela primaria de esa iglesia. Saber que existía algún tipo de ser superior definitivamente me ayudó a establecer el entendimiento de quién es realmente Dios cuando llegué a la fe. Y recuerdo haber pasado muy buenos momentos en la primaria, especialmente desde primer hasta cuarto grado. Había mucho enfoque en quién era Jesús y todavía lo hay, pero luego al final de la primaria eso se fue desvaneciendo. Pero miro hacia atrás en momentos de mi vida donde ocurrieron estas coincidencias o sucedió algo simplemente inexplicable y en ese momento realmente no sabía a qué atribuirlo. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, pienso, eso tuvo que haber sido Dios. ¿Puedes darnos un ejemplo de uno de esos momentos? Oh, hay tantos. Pero recuerdo una vez que iba conduciendo por una carretera y estaba lloviendo muy fuerte. Era cerca de Navidad y volvía de casa de un amigo y tenía un coche que estaba en muy mal estado. De verdad, no sé cómo llegué a casa. No podía ver nada delante de mí y por el aire acondicionado del coche las ventanas se empañaban. Y voy conduciendo y empiezo a hablar en voz alta diciendo no sé qué, como rezando por las cosas que estaban pasando en ese momento. Y más adelante había unas obras en la carretera con todos esos conos naranjas y unos bloques de cemento. Y cuando me acerco pienso, voy a chocar con esto. Y de repente mi coche simplemente da un volantazo. Realmente no recuerdo que el volante girara tanto, pero el coche simplemente se movió y esquivé por completo las obras en la carretera. Entonces, ¿sientes mirando atrás ahora que fue Dios quien te salvó? Sí, cuidando de mí. Mientras crecías, ¿qué fue lo que te llevó a ser salvo y luego cómo fuiste salvo? Tuve una infancia bastante difícil, desde los 14 hasta los 20 o 21 años, ya sabes, saliendo de fiesta, bebiendo y haciendo cosas irresponsables. Pero hubo un momento crucial a la edad de, creo, 21 o 22 años. Y algo dentro de mí me decía, hay algo mejor allá afuera. Como que todas esas fiestas y salir, juntarme con personas que probablemente ni siquiera eran realmente mis amigos en ese momento, sentía que me faltaba algo. Había como una especie de entumecimiento. Y entonces estaba muy metido en la astrología y eso empezó a desarrollarse y profundizarse. Así que no solo, ya sabes, tu signo solar, sino también los signos lunares, los planetas. Sabes, cuando los planetas están en cierto lugar, representan esto. Y por eso eres emocional, por eso estás pasando por cosas en la vida debido a estos planetas. Y yo pensaba, oh, esta es solo una vida en la que tenemos que pasar por experiencias y estamos aquí por alguna razón, ¿eh? Para experimentar cosas buenas o malas. Y luego cuando morimos regresamos al lugar de donde vinimos. Así que eso me ayudó un poco a pensar, oh, sí, hay cosas buenas y malas, no tienen que definir quiénes somos. Podemos cambiar la historia y, de alguna manera, cambiar la dirección de nuestras vidas. Casi como a través de la manifestación, como tu propia automanifestación. ¿Tuviste alguna experiencia espiritual cuando jugabas con esas cartas del tarot, cristales y todas esas cosas de la nueva era en las que te estabas metiendo? ¿Hubo algo que te haya pasado, ya sabes, alguna experiencia espiritual negativa? Sí usé la Ouija cuando era niña porque todos decían, oh, es muy divertido, puedes contactar a los muertos, porque ya sabes, creces viendo todas esas películas y hay muchas supersticiones y diferentes religiones que hablan de estos aspectos espirituales y fantasmas. Así que sí, tuve algunas experiencias sobrenaturales que me ocurrieron. Una de las experiencias fue, estaba con una amiga que se había quedado a dormir en mi casa una noche y me desperté en medio de la noche. Estaba oscuro. Había mucha luz entrando por todas las persianas que habíamos bajado mientras renovábamos.
Así que estoy acostada, estoy ahí y me doy la vuelta y miro hacia el pasillo que está en nuestra dirección. Y en el pasillo fue donde en realidad jugamos a la Ouija. Y ya sabes, como una persona joven, tú formas objetos en la oscuridad y piensas, y estoy mirando el pasillo, mis ojos empiezan a acostumbrarse más y luego parpadeo y es como si mis ojos se enfocaran y pude ver a una niña pequeña de pie en el pasillo. Y tenía la piel pálida, blanca y el pelo largo y negro. El pelo le cubría la cara hasta más o menos aquí, así que no podía ver sus ojos y llevaba como mucha blonda. Y todo a su alrededor era negro, como colores negros y blancos. Y recuerdo pensar, ¿estoy viendo realmente lo que estoy viendo ahora mismo? Y pensé, no, seguro que no, seguro que no. Y no quería dejar que mi imaginación me hiciera entrar en pánico, así que decidí, no vi eso, solo me voy a dar la vuelta. Y entonces, cuando me doy la vuelta, mi amiga que está durmiendo a mi lado, de la nada, se sienta en medio de su sueño, señala hacia el pasillo y dice, hay una niña parada en el pasillo. Y yo solo me quedé ahí acostada como que... Así que eso confirmó lo que había visto. Y por las películas de terror pensé, si me doy la vuelta probablemente ella va a estar parada justo ahí. Y en ese momento solo pensaba en fantasmas y he escuchado que la gente tiene experiencias con fantasmas y que o los ignoras para que te dejen en paz o no lo haces y entonces terminan acosándote. Así que en ese momento pensé, esto es un fantasma. Entonces, mirando hacia atrás, esa experiencia ahora, obviamente te das cuenta, reconoces que era Un demonio. demonios. ¿Cómo llegaste al punto en el que te diste cuenta de que Jesús es real y cómo fuiste salvo? Así que justo antes de que me salvara, el año anterior fue el COVID. Así que llegó el COVID o justo antes de que llegara el COVID, mis sueños de querer unirme a la Fuerza Aérea se desmoronaron. A último momento dijeron que no era apto médicamente, aunque hasta ese punto me estaban recomendando mucho. Mi condición física había mejorado, mi inteligencia había mejorado y yo pensaba, genial, he superado cosas de las que hablaba antes sobre mi infancia. Eso fue realmente desgarrador y luego llegó el COVID. Entonces los cristales empezaron a ponerse de moda y cómo usar cristales para obtener poder. Como, ya sabes, si tomas un cuarzo rosa sentirás amor y este trae esto y aquel trae aquello y las cartas del tarot. Y tenía una amiga en ese momento con la que hablaba sobre, ya sabes, astrología y cristales. Y ella decía cosas como, bueno, ya sabes, siempre puedes rezarle a Dios. Pero como crecí siendo católica, cuando rezaba decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente por costumbre. Así que hacía eso y simplemente decía, ya sabes, querido Dios, gracias. Como empezar a practicar la gratitud y agradecerle por cosas a lo largo del día. Oraciones muy pequeñas, muy, ya sabes, solo gracias Dios, espero poder acercarme más a ti. Y luego se detuvo. Recuerdo un par de experiencias previas que, mirando atrás, veo como Dios poniendo piedras en el camino para conectar los puntos cuando finalmente llegué a la fe. Yo estaba en el trabajo y trabajaba en un gimnasio, y debido al distanciamiento social, solo podían estar 2 personas en la sauna al mismo tiempo. Así que entro y hay un tipo ahí, y mi primer pensamiento fue, oh, parece un poco loco. Obviamente él estaba pasando por algunas cosas, pero estaba citando versículos bíblicos de Romanos. Y entonces pensé, aquí está este tipo loco de Dios, ¿qué está haciendo? Y simplemente me senté ahí y tuve que escucharle y preguntarle. Él estaba pasando por problema. Simplemente le presté oído y él estaba tan apasionado por Dios. Pero salí de ahí pensando, bueno, eso fue raro. Nada conectó en absoluto. Y luego alguien tocó el timbre de mi puerta un poco después de eso y citó algo de Romanos. Y yo pensé, oh, gracias. Y pensé, eso fue raro. Y luego compré un mazo de cartas de tarot y eran como cartas de tarot angélicas y tenían deidades de todos estos diferentes dioses. Y Jesús era una de esas cartas, pero también lo eran dioses hindúes, dioses nórdicos, todos estos diferentes dioses y seres espirituales con los que podías conectar. Pero Jesús no estaba allí y de vez en cuando barajaba el mazo y salía la carta de Jesús y yo solo la miraba y decía, Jesús. Pero como no entendía y todos esos otros dioses estaban ahí, nada encajaba. Y luego me encontré de nuevo en el trabajo, era Navidad y fue un día realmente difícil en el trabajo. Y en ese momento yo todavía solo intentaba ser positivo. La ansiedad y la depresión de la vida iban y venían, iban y venían.
Sentía que necesitaba tomar mejores decisiones en la vida y las cosas que habían pasado con la Fuerza Aérea seguían ahí y todavía no se habían resuelto. Y de alguna manera había perdido la esperanza porque pensaba, esto me está causando demasiado dolor, simplemente voy a dejarlo ir, voy a aceptar el hecho de que no va a suceder. Y así que fue un día realmente difícil en el trabajo y estábamos haciendo un amigo secreto en el trabajo y sentí ganas de decir algo como, Jesús, lava mis pecados. Eso era lo que sentía ganas de decir, y eso era lo que sentía, pero no lo dije. Y era mi turno de recoger un paquete del amigo secreto y cuando lo desenvuelvo es un jabón de Jesús que dice, Jesús quitará los pecados del mundo. Y simplemente pensé, qué raro. Como que pensé, algo está pasando. Pero aún así no podía conectar los puntos. Y yo solo miraba ese jabón de Jesús y pensaba, hay algo en esto. No sé qué es, pero hay algo. Así que me lo llevé a casa y lo miraba de vez en cuando. Y luego, no sé, pasaron unos meses y una noche, después de hablar con mi amigo, que como ya sabes estaba muy metido en lo de Dios, él dijo algo sobre juntarse con unos amigos de la iglesia y que iban a ir a un evento. Y en mi mente, de nuevo, salté a la educación católica que tuve sobre lo que es la iglesia. Y recuerdo la iglesia, pero realmente no recuerdo a Jesús. Así que pensé para mí mismo, ¿sabes qué? Mejor le doy una oportunidad, y vuelvo a la iglesia. Y me preparé mentalmente para pensar, va a ser muy aburrido, va a ser como ya sabes, bancas, solo voy a estar sentado escuchando a unos tipos, van a ser himnos aburridos. Esa noche tuve un momento en el que simplemente me puse a llorar completamente. Fue como si me derrumbara emocional y mentalmente, peor de lo que jamás lo había hecho. Y solo recuerdo que oré a Dios y le dije, está bien Dios, no sé qué está pasando, pero me rindo, me doy por vencido, no sé qué está sucediendo, por qué estoy así, estoy sufriendo todo este dolor y simplemente me rindo, no puedo hacer esto sin ti, necesito ayuda. Y nunca antes había rezado así. Y ni siquiera sé qué fue lo que me llevó a orar y hacer eso. Y luego al día siguiente, Wow. Dios simplemente reinventó por completo. Me dio este nuevo concepto de lo que era la iglesia y de todo lo que había experimentado al crecer. Y fui a este evento y no se parecía en nada a lo que había experimentado antes. Y simplemente pensé, ¿qué? ¿Esto es la iglesia? Y eso me hizo tener esta fe de que todas esas cosas en las que creía eran puras mentiras. Y supe que Dios estaba haciendo algo en mi vida porque estaba realmente sorprendido. Yo pensaba, ¿cómo es esto una iglesia? Y eso me hizo pensar en lo que viví al crecer y en lo que Dios está haciendo ahora. Es como si Él siguiera obrando. Y fue este evento de un grupo llamado Planet Shakers. Y tenía música con la que probablemente yo conectaría. Tengo un gusto musical muy ecléctico, pero era algo con lo que podía identificarme y tenía sonidos electrónicos, un poco de trap también, y simplemente me quedé impresionado. Pensaba, ¿cómo es esto una iglesia? Era un evento para jóvenes, había chicos por todas partes, había jóvenes adultos y todos estaban alabando y adorando a Dios de una manera que yo pensaba, ¿cómo es esto posible? Esto no es iglesia, la iglesia no se compara con esto. Y solo recuerdo pensar, Dios, Él me está mostrando algo en este momento. Él me decía, mira, esto es tan diferente, lo que tú has experimentado no es lo correcto. Y luego el predicador, que era parte de este grupo, subió al escenario y volvió a predicar sobre Romanos. Y pensé, ¿qué? ¿Romanos? Está bien, ya es la tercera vez. Y luego dio un mensaje hermoso sobre Jesús. Y yo estaba como, por primera vez, la pieza del rompecabezas encajó y pensé, es Jesús. No lo entendía bien, pero sentía que algo me decía,
esto es lo que debes escribir. El tipo dice, ¿quién no le ha entregado su vida a Jesús? Yo no lo había hecho, así que levante la mano. Pensé, está bien Dios, no sé qué estás haciendo, pero simplemente lo voy a hacer, voy a levantar la mano. Y le entregué mi vida a Jesús. Y desde entonces él simplemente cambié por completo mi percepción de la vida. Tiré todos mis cristales, todas las barajas de tarot, todos los símbolos de astrología que tenía. Si no fuera por Dios, nunca habría conocido la verdad porque no podía hacerlo todo por mí misma. No fue hasta que él puso esa última pieza del rompecabezas en su lugar esa noche que todo encajó. ¿Y quién es Jesús? Y todos esos recuerdos que de alguna manera estaban ocultos desde mi infancia. Sobre leer la Biblia, todo eso volvió a mi mente de golpe. Y al leer la Biblia, todo tenía sentido. ¿Y qué hiciste después de eso? ¿Te uniste a iglesia? Sí, ¿A qué personas conociste? ¿Cómo empezaste a relacionarte con otros cristianos después de eso? empecé a ir a una iglesia que quedaba cerca de donde vivía. Pensé, bueno, voy a ser voluntaria allí, ayudarles con el servicio, y les horneé unos muffins. Pensé, voy a hornearles muffins como mi forma de dar a la iglesia. Y ese día, mientras estaba allí ayudando y sirviendo todos esos muffins, había una chica que dijo que trabajaba en la iglesia. Ella dijo, sí, hoy es mi último día aquí y estoy tratando de encontrar a alguien que me reemplace. Y yo le dije, estoy buscando un nuevo trabajo. Y pensé, ¿en qué trabajo podría entrar? ¿Qué trabajo podría honrar a Dios? Y no hay mejor lugar que la iglesia. Así que un mes después conseguí el trabajo y empecé a trabajar allí a tiempo parcial. Y estuve allí durante unos 3 meses. Y después de esos 3 meses, me mudé a un par de iglesias diferentes. Sentí que Dios me estaba sacando de allí. De hecho, empecé a hacer algo de evangelismo en el valle, que fue parte de ese proceso. Pero encontrar una iglesia fue realmente difícil y no me sentí estable hasta llegar a la iglesia en la que estoy ahora. Bien, cuéntenos acerca del evangelista. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve? ¿Qué haces? Entonces sales a la calle. Sí, salimos y sostenemos carteles. Algo como Jesús te ama, Jesús salva, ya sabes. Cielo o infierno. Tenemos a Jesús derrotando a tus demonios. Y había un cartel que teníamos que decía, si Kanye cree en Jesús, tú también puedes. Es un lugar muy intenso, mucha música, mucha gente borracha. Tienes todo tipo de personas allí. Gente que es atea, gente que es agnóstica, satanistas, ateos. Hindúes, un par de hindúes, muchos musulmanes, pero simplemente gente que sale, se emborracha, fiesteros, adolescentes, personas mayores, lo que sea. Hay una mezcla total de personas allí. ¿Qué tipo de conversaciones tienes? Hay personas que se emocionan y dicen, sí, Jesús. Personas que están buscando un propósito o que simplemente se acercan para entender por qué estamos aquí y por qué creemos en Jesús. Y así podemos compartir nuestras experiencias. Personas que quieren burlarse de nosotros. Luego tenemos personas de diferentes religiones que también intentan discutir su religión con nosotros. Personas que quieren abusar de nosotros verbal y físicamente. Y personas que simplemente quieren cuestionar su propósito en la vida y están buscando algo. Y personas que están perdidas. Hay mucha gente perdida allá afuera. Solo quiero oraciones. ¿Hay alguna historia? ¿Alguna conversación que hayas tenido y que se te haya quedado grabada sobre cómo realmente impactaste a alguien predicándole? Había una chica, estábamos en Gold Coast. Y en ese momento decidí tomar el megáfono. Y fue como mi primera vez, como saliendo de mi zona de confort y siendo un poco valiente porque normalmente no soy así y solo recuerdo predicar sobre el amor de Dios. Y hacerle saber a la gente que hay un Dios allá afuera que los ama. Su nombre es Jesús y hay una guerra espiritual ocurriendo y Él te ama tanto y no quiere que sufras. Él quiere recuperarte. Y ya sabes, la gente se burlaba de mí y todo eso. Esta chica se me acerca, simplemente me da un gran abrazo y me dice, muchas gracias, me has alegrado la noche. Yo había perdido la fe en Dios y en quién es Él. Pero al escuchar lo que dijiste esta noche y cuánto me ama, me ha hecho volver a creer. Y ella había pasado por cosas muy difíciles. Sus amigas la estaban distrayendo, pero ella había tenido un aborto.
Pude hablar con ella y orar con ella sobre eso lo mejor que pude. Sus amigas realmente la estaban distrayendo, pero simplemente salir de ese momento en particular pensando que la había ayudado a ver a un Dios amoroso y que él no la odia, porque ella pensaba que había hecho algo tan malo que Dios nunca la perdonaría. Así que evangelismo, gracias. Yo estaba haciendo un poco de ministerio de liberación y trabajando. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Me puedes hablar de algunas de tus experiencias recientes? Bueno, con la guerra espiritual en el valle empezamos dándome cuenta de que las personas que eran abusivas y estaban enojadas no era solo porque fueran abusivas y estuvieran enojadas, sino porque estaban siendo guiadas espiritualmente por demonios. Estaban demonizadas. Y hubo un par de noches en las que creo que casi se intentó hacer una liberación y empezaron a manifestarse vómitos y simplemente malestar. Y yo como que empecé a estudiar un poco sobre liberación y a adquirir algo de experiencia. Y luego creo que el mayor llamado de atención fue cuando tú fuiste liberado. Y eso fue bastante como una bofetada en la cara. Nadie esperaba eso. Y sí, creo que eso realmente nos ayudó a todos a despertar de una manera nueva. Pero me asustó porque no sabía que esto estaba pasando y sentí como que, ¿sabes? Debería estar un poco más consciente. Creo que empecé a ayunar por eso también, porque pensé, esto es muy serio, no podemos dejarte como estás. Estos demonios tienen que salir. Así que ayuné durante 4 días, solo agua. Y esos 4 días, incluso esa semana, fue realmente difícil. Realmente se notaba en los ojos, también en tu personalidad, tu voz cambiaba un poco. Y obviamente la manifestación física, como los espasmos, rodar por el suelo, los vómitos, los siseos, ya sabes, todas estas cosas extrañas estaban ocurriendo. Pero al haber visto el cambio entre tú y los demonios, realmente se notaba en los ojos. No era un cambio de color, sino más bien la expresión de los ojos. Había simplemente un cambio muy marcado en los ojos. Yo pensaba, Dios, no tengo idea de lo que estoy haciendo. No tengo ni idea de lo que va a pasar. ¿Esto está bien? ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿He estado haciendo lo correcto? O sea, sí sentía que lo estaba improvisando, pero es real. Es 100% real. Y supongo que mi mejor recomendación, según lo que experimenté, sería sí investigar y estudiar mucho sobre qué es la liberación, por qué sucede y saber que es algo realmente serio. Probablemente vería YouTube, predicaciones de personas siendo liberadas para entender las manifestaciones físicas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que dices que son estas cosas? ¿Cuáles son las acciones que realizas? ¿Cuáles son las oraciones que usas? ¿Cuáles son los diferentes demonios que has expulsado? ¿Y cuáles son algunas de tus nuevas experiencias liberando cosas de ti mismo? Entonces, cosas que decir, lo que he descubierto es, ya sabes, declarar cosas en el nombre de Jesús. Los demonios lo odian porque ellos saben la autoridad que tenemos. Cuando declaramos algo por el poder de Jesús, ellos tienen que obedecer. Por muy tercos que sean, tienen que irse. Así que creo que en tu liberación tomó 4. La última liberación sé que fue durante un periodo de una semana, pero la última liberación tomó entre 4 y 5 horas. Es mental, emocional y físicamente agotador. Pero puedes decir algo como, declaro en el nombre de Jesús que tienes que ser expulsado al océano o fuera de esta persona. Ya no tienes autoridad y anulamos y dejamos sin efecto tus derechos legales. Te rechazamos, te renunciamos y te reprendemos en el poderoso nombre de Jesús. Así que, por ejemplo, Satanás, cualquier cosa relacionada con serpientes, culebras, dragón, es o Satanás o Leviatán. Normalmente son esos dos. Creo que les gusta engañarse. Últimamente hay muchos relacionados con dioses hindúes. Demonios. Así que Kali, Dukkha, Ganesh, ese tipo de entidades. Shiva, esos últimamente, que provienen de personas que practican el budismo en cualquier país asiático como Camboya y el hinduismo. Eso es lo que hemos experimentado últimamente. Físicamente pueden manifestarse, por ejemplo, en una casa. Así que al ayudar a las personas puede arruinar su estilo de vida, su entorno físico, la manera en que viven, puede ser realmente caótico.
no me refiero solo a que, oh, mi casa está desordenada, la necesito limpiar o hay ropa sucia aquí. Estoy hablando de otro nivel, más allá de la acumulación, basura, camiones de basura, tipo alcantarillado. ¿Eso es algo que has experimentado? Sí. Ayudando a alguien recientemente, su casa era un desperdicio general. Esta persona había descuidado todas sus responsabilidades, había perdido cualquier motivación para cuidar a los animales. Su refrigerador estaba completamente podrido, con comida enmohecida desde hacía no sé cuánto tiempo. Animales que ella estaba cuidando. Vivían en la casa y ella no los cuidaba en absoluto. Había excremento por todas partes. En el suelo cubría todo el piso de cada habitación. Las puertas estaban arrancadas, moho por todas partes, techos, insectos. No sé ni cuántas moscas e insectos había. Y el olor. El olor era probablemente tan fuerte que te haría vomitar. No solo dentro, sino también afuera. Piensas en cosas al estilo de una película de terror. Todo es real. Y eso me llevó a la liberación para ella. Así que supongo que limpiar esta casa es parte de eso. Sí. Limpiarla a ella, como el templo de Dios. Sí. Y eso es la manifestación física de limpiar su casa. También representa espiritualmente cómo Dios está cambiando su vida en este momento. Dios ha estado reuniendo un equipo para ayudar a renovar completamente su vida. Ella ha sido tan fiel y tan dedicada a Dios. Mientras Él la ayuda a expulsar estos demonios, está reuniendo un equipo para limpiar completamente su casa. Así que mientras Él limpia el templo, nosotros ayudamos a limpiar lo físico y el entorno en el que ella va a vivir ahora. Si hay algún demonio en ese lugar, porque están ligados a los objetos o al espíritu que está ahí. De lo que causó todo este desorden, eso se va a ir. Tienen que irse. ¿Cuál es la diferencia entre eso y los problemas de salud mental? ¿Esto es causado por la salud mental o realmente son demonios actuando en lo más profundo? A mí me gusta inclinarme primero hacia el hecho de si hay demonios antes que problemas de salud mental. Porque si algo he experimentado y entiendo en la guerra espiritual y al conocer el pecado y la muerte, es que todo esto, el pecado y la muerte, la mala salud y la falta de bienestar, provienen de una causa raíz, que es el pecado. Pero podrían estar viviendo con algo en su casa que está causando opresión y ansiedad. Eso podría estar en la casa. Podría estar ligado a un objeto. Así que no me gusta descartar el lado médico de las cosas. Pero por lo que he experimentado personalmente, me gusta pensar cuál es el problema espiritual primero. Cuéntanos cómo estás ahora con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios ahora? Y ya sabes, como de la iglesia y de otros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Y cómo te sientes? ¿Te casas en 2 semanas? Sí, me caso en 2 semanas. Y mira, mientras sigo en este camino con todo lo que hemos experimentado, todavía estoy aprendiendo y desarrollándome mucho. Él simplemente, incluso cuando siento que le he fallado por completo o que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien o que soy un desastre emocional, a veces porque no sé qué está pasando, Él siempre provee. Él siempre provee y siempre me ayuda a entender a través de las personas que me rodean que realmente me ama y estoy aprendiendo a enfrentar los ataques del enemigo más durante este tiempo y a nutrirme de ese amor. ¿Qué tipo de consejo le darías a las personas para acercarse a Dios? Por mi experiencia, siempre estuve buscando un propósito elevado en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy experimentando lo que estaba experimentando? Así que, aunque caí en todas estas cosas, como los horóscopos y la astrología, ¿sabes? Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usó para bien. Y Él usó eso como una manera de mostrarme, oye, todo esto está mal, ahora me tienes a mí. Este es el camino correcto. Así que creo que si estás buscando algo en la vida, sigue buscando, porque recuerdo que cuando estas cosas no funcionaban para mí o simplemente sentía que algo no estaba bien, simplemente seguía diciendo en voz alta, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? Así que incluso miraba hacia arriba y decía, ¿cuál es el propósito? Y Dios te encontrará donde estés y te ayudará a poner esas piezas finales del rompecabezas. Creo que si estás buscando algo y la Biblia dice, busca y encontrarás, llama y la puerta se abrirá.
Así que si sigues buscando la razón por la que estás aquí, creo que llegarás a la misma conclusión a la que yo llegué, pero Dios te ayudará. Y si las personas tan solo le dan una oportunidad a Jesús de entrar en sus vidas y le oran, y simplemente dicen, está bien Jesús, si esto es la verdad, ayúdame a entender, porque no podemos hacerlo solos. Dios siempre está ahí ayudándonos a juntar esas piezas. Bueno, tremendo testimonio el que acabamos de escuchar. Creo que hay 2 o 3 cosas que podríamos concluir y que me gustaría compartir con ustedes, que yo me llevo como para reflexionar y pensar. Pero antes de eso, me gustaría simplemente hacer una aclaración que aplica para este testimonio como para todos los que estamos mostrando en el canal o inclusive para aquellos con los que conversamos, que es que no siempre necesariamente lo que nosotros estamos mostrando refleja el punto de vista de lo que nosotros creemos. Por caso, la chica acá habló sobre las enfermedades mentales como algo que principalmente tiene una raíz espiritual. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo sí creo que químicamente hay desbalances en el cerebro y que a veces es necesario un psiquiatra. No digo que siempre, ni mucho menos, pero solo ilustro esto como ejemplo de que, bueno, no todo lo que reaccionamos o lo que escuchamos, inclusive los invitados que hemos tenido, forzosamente están de acuerdo al 100% con lo que tanto yo como mi familia y mi equipo creemos. De todas maneras, nosotros lo que queremos hacer con estos testimonios siempre es inspirar, siempre es mostrar cómo Cristo transforma vidas, y me gustaría que siempre nos quedemos con eso, ¿no? Hacemos todo lo posible para asegurarnos que los relatos sean reales, sean bíblicos y demás, pero la responsabilidad de juzgarlo va del lado de ustedes. Nosotros presentamos la historia y son ustedes quienes terminan de alguna manera en esa oración con Dios de separar la paja del trigo, quiero decir, ¿no? Y bueno, hay 3 puntos que me gustaría compartir con respecto al testimonio. El primero tiene que ver con cómo el enemigo nos engaña de forma sutil o de forma inocente, ¿no? Porque ella se introduce desde chica con la Ouija. ¿Y qué puede haber más inocente que un juego para niños, no? Sin embargo, no tenía nada de inocente porque esa es su primera experiencia con el mundo espiritual. Ella literalmente ve un demonio jugando a la Ouija. Lo mismo creo que pasa con los cristales, lo mismo creo que pasa con la nueva era y con respirar y los chakras. O sea, no estoy diciendo que la meditación en sí sea algo del diablo, porque yo creo que meditar está bien en tu cerebro, ¿no? Como te relaja, hay mucha gente que le sirve. Pero ya cuando nos vamos a prácticas donde invocamos fuerzas, donde invocamos energías, parece inocente, parece un juego, parecen buenas vibras, pero esta historia nos muestra que hay una realidad espiritual detrás de esto. No son simples juegos, no son simples prácticas inocentes. Lo segundo con lo que me quiero quedar de este testimonio es que la verdadera conversión, escucha esto, la verdadera conversión trae una transformación radical. Lo trae. Es decir, es muy difícil que si uno se encontró con la luz de Jesús, luego continúe practicando asiduamente algo tan contrario como lo era el tarot, ¿no? Como esta especie de brujería en la que ella estaba metida, ¿no? Las energías y todo eso. No quiero decir que cuando uno conoce a Jesús, su vida transforma de un momento a otro y ya no peca nunca más. Por el contrario, no. Es una batalla que dura una vida, dice Ulises Recate, ¿no? Es una batalla nueva cada día. Hay que luchar contra nuestra carne, contra nuestros deseos. Eso es real. Todos lo hacemos. Ahora, cuando nos encontramos con Jesús, cuando conocemos la verdad, cuando nuestros ojos son abiertos, definitivamente hay cambios que suceden. Hay cambios que suceden, ¿no? Y esta chica es un tremendo testimonio de eso. Cuando Jesús se vuelve el centro de nuestra vida, tarde o temprano todo lo que nos va separando de Él tiene que caer por tierra, porque hemos visto la luz, hemos visto la vida, ¿no? Y lo último que me gustaría compartir en relación a este testimonio tan impresionante que hemos escuchado, tiene que ver con la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Porque, te voy a decir algo, el testimonio de Victoria podría haber terminado con su conversión, ¿no? Como, bueno, yo estaba perdida, yo estaba en la oscuridad, pero ahora veo, ¿no? Y eso hubiese estado genial, y eso hubiese estado perfecto. Pero no terminó ahí. La historia continuó con el evangelismo y el ministerio de liberación que ahora ella tenía en sus manos. Porque lo que el diablo quería usar para muerte, Dios lo terminó usando para vida. Ella comprendió que el mismo Jesús que la había liberado, ella podía liberar a los demás.
y que era en su nombre y con su autoridad que ella podía ir, servir a los demás y ayudarlos a romper esas cadenas. Y me gusta porque esta chica dijo, me convertí hace 10 meses. 10 meses es una baby en el mundo cristiano. Recién yo tengo como 15 años de convertido, 16 años de convertido. Me convertí a los 15 años, tengo 30. Ella tiene 10 meses, pero comprendió que la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús no tiene que ver con antigüedad, no tiene que ver con cuánto tiempo hace que estamos, sino con Él y con su nombre. Entonces, predicarle a otros, escucha lo que te voy a decir, predicarle a otros, orar por los otros, no es una cuestión reservada a súper pastores, líderes, apóstoles, lo que vos quieras, ¿no? Sino que es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Entonces, me gustó esta historia porque yo creo que nos termina animando a no seamos creyentes pasivos, no seamos plantas que tipo simplemente recibimos la luz y metabolizamos. No. Recibimos la luz, pero la compartimos, también la damos. Y compartimos el evangelio para que más personas sean salvas. Entonces, nada, creo que esos 3 puntos son interesantes para quedarnos. El diablo está en los detalles, el engaño es sutil, la verdadera conversión trae transformación y por último, la autoridad que tenemos como hijos de Dios es real y estamos para usarla.